الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرزخ, la vida del barzakh, Hayatul Barzakh. Nuestro querido profeta, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as-Sadiq al-Masduq, el que no habla bajo los efectos de las pasiones, dijo: Al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Lo que significa, la tumba es o bien un jardín de los jardines del paraíso o bien un agujero de los agujeros del infierno. Es decir, que la tumba o bien es un lugar de felicidad o bien de castigo. Es una obligación creer en lo que nos ha transmitido y enseñado el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todo lo que nos ha informado el profeta Muhammad en cuanto a la religión es haqq, es decir, cierto, verdad, y lo tenemos que aceptar. وَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ. Y entre lo que nos ha informado sallallahu alayhi wa sallam se encuentra el castigo en la tumba. El castigo en la tumba es una realidad. Allah dice en el Corán: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Esta ayah significa que la persona que se niega a creer en Allah, o bien niega uno de los atributos de Allah, o bien asemeja a Dios a las criaturas, o bien contradice el Corán el Karim, aquellos tendrán una vida dayiqa en la tumba. Si no se arrepienten, si no regresan al Islam, si no entran al Islam. Eso tal como lo explicó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tendrá una vida dayiqa en la tumba significa que sufrirá el castigo en la tumba, la tortura, wal-'iyadhu billah. En los sunan de Abu Daud, según Aisha radiyallahu anha wa an abiha, dijo lo que significa. Pregunté al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam respecto al castigo en la tumba y dijo: Na'am, azabul qabri haqq, lo que significa sí, el castigo en la tumba es una realidad. Entonces, entre lo que es una obligación creer se encuentra el castigo en la tumba tanto para los descreídos como para algunos musulmanes pecadores, el fusaq. El imam Abu Hanifa radiyallahu anhu dijo en su libro el Fiqh al-Akbar: وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ. Lo que significa, el estrechamiento y el castigo de la tumba es una realidad tanto para los descreídos como para algunos musulmanes pecadores. Entonces no está permitido negar el castigo de la tumba, ya que el hecho de negarlo es un descreimiento. wal-'iyadhu billah. El imam Abu Mansur al-Baghdadi en su libro Al-Farq bayn al-Firaq, la diferencia entre los grupos, dijo: وقطعوا أي أهل السنة والجماعة بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر. Lo que significa, y fueron categóricos. ¿Quién? Es decir, Ahl Sunnati wal Jama'a, los sabios de Ahl Sunnati wal Jama'a fueron categóricos, no hay divergencia. En cuanto a la unanimidad según la gente de la verdad, que los que niegan el castigo en la tumba para los descreídos, ellos mismos sufrirán el castigo en la tumba, es decir, sufrirán el castigo en la tumba debido al descreimiento que cometieron. Claro, kadhabul Qur'an, han contradicho y han negado el Qur'an, wal-'iyadhu billah. El castigo en la tumba ocurrirá en el cuerpo y alma. Es un castigo físico que Allah ha ocultado a la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente viva no puede ver el castigo que sufren algunos en sus tumbas. Y entre las pruebas de que el castigo en la tumba será en cuerpo y alma, se encuentra lo que ha sido relatado por nuestro maestro Umar radiyallahu anhu, quien preguntó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cuando estaba escuchando al mensajero explicar la realidad de la existencia de los dos ángeles Munkar y Nakir, que dijo Umar: ¿Aturaddu alayna uquluna ya Rasulallah? Lo que significa, ¿acaso estaremos conscientes, oh mensajero de Allah? Y el mensajero sallallahu alayhi wa sallam contestó: Na'am, kahayatikum al-yawm. Lo que significa sí, tal y como lo sois actualmente. Entonces Umar guardó silencio después de escuchar esta información que desconocía. En cuanto a las pruebas del Corán de la existencia del castigo en la tumba está la palabra de Allah: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Lo cual significa, y serán expuestos al fuego 2 veces al día. Una vez al principio del día y una segunda al final. Y en el día del juicio se le ordenará a los ángeles introducir a los seguidores de Faraón en un castigo severo. Al-Fir'aun significa Atba'u Fir'aun, es decir, son los que siguieron a Faraón en su descreimiento y murieron descreídos al igual que él. Estos estarán expuestos en sus tumbas al fuego, una vez al principio y otra al final del día, y será un castigo. Estarán aterrorizados, y esta exposición no tendrá lugar en el más allá, sino que antes del día del juicio. Lo evidencia la palabra de Allah, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, significa que todavía no tuvo lugar, y tampoco tiene lugar durante la vida de este bajo mundo, sino que tendrá lugar durante la estancia en la tumba, en el barzakh, durante la vida del barzakh, es decir, la vida entre la muerte y la resurrección. Hermanos, en el Islam, At-Tirmidhi relata del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam que dijo: فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْلَذَّاتِ, lo que significa multiplicar el recuerdo de la muerte. Tanto la muerte como la tumba son una realidad que ninguna persona sensata niega. Al-mautu ya'ummuna, wal-kafanu yaluffuna, wal-qabru yadummuna, wa ila Allahi marji'una. La muerte nos acecha, la mortaja nos envuelve, la tumba nos encierra y hacia el juzgamiento de Dios regresaremos. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Zurul qubur fa innaha tudhakkirukum bil akhirah, lo que significa visitar los cementerios, dado que os recordarán el más allá. Hermanos, en el Islam son palabras de nuestro profeta que muestran que está permitido sin divergencia alguna que los hombres visiten a los cementerios. Y no hacemos caso a esa minoría que dice lo contrario. Siempre son los mismos los que prohíben visitar los cementerios y leer el Corán en favor de los musulmanes. El mensajero él mismo sallallahu alayhi wa sallam recomendó visitar las tumbas. 1. Visitando los cementerios se recuerda cómo finalizará su vida. Recuerda que es un ser humano débil, sujeto a morir en cualquier momento, que su última residencia en esta tierra será un agujero en el suelo, oscuro, estrecho, sin luz, sin cama, sin compañeros, sin esposa, sin servientes, sin títulos, sin fama, sin nada. Solo él y sus actos. Visitar los cementerios musulmanes y llevar con vosotros a vuestros hijos para que vean y sepan la realidad, el precio y la finalidad de esta vida, y para que sepan y recuerden realmente la casa que tenemos que llenar de luz, y en qué obras y qué actos tenemos que dedicar nuestros mayores esfuerzos. Uno trabaja y se esfuerza para tener una casa amueblada, equipada, preparada, adornada, cómoda, limpia, agradable. Gasta tiempo, dinero, fuerza y energía para construir un hogar en la dunya. El inteligente es aquel que obra para encontrar la felicidad, la luz y la serenidad en su tumba. En efecto, queridos hermanos, el recuerdo es beneficioso. Nos recordamos esa realidad inevitable que es la tumba. Entre los castigos de la tumba también se encuentra la presión en la tumba, Daghtatul Qabr. Las paredes de la tumba se estrechan de modo que las costillas se entrecruzan. Las costillas del lado derecho se cruzarán con las costillas del lado izquierdo. Hermanos, en el Islam, ¿quién puede soportar la rotura de uno de sus dedos? ¿Quién soportaría la fractura de su mano? ¿Qué decir entonces que las costillas se crucen por el estrechamiento de la tumba? Que Allah Ta'ala nos preserve de la presión de la tumba y del castigo de la tumba. Allahumma ahfadna min azab al-qabri wa min daghtat al-qabr. Ya Arhamar Rahimin. Hermanos, en el Islam, que sepáis que Allah ha preservado a sus awliya del castigo de la tumba y de las dificultades del último día. Allah dice en el Corán: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Lo que significa cierto, los awliya, los virtuosos, los santos, es decir, los que tienen la aceptación de Allah, no tendrán miedo y no estarán tristes. A partir de esta evidencia mostramos que aquel hadith que significa que si alguien se libera del castigo se hubiera liberado Sa'd, es decir, que si alguien estuviera preservado de la presión de la tumba, este sería Sa'd ibn Mu'adh. Este hadith
no ha sido considerado auténtico. Algunas personas pretendieron falsamente que todo el mundo, creyentes y descreídos, estarían expuestos al estrechamiento de la tumba. Wal-'iyadhu billahi ta'ala. Al-Hafidh Ibn al-Jawzi consideró a este hadith débil. También será un castigo de la tumba el golpe que recibirá el descreído por parte de Munkar y Nakir, los ángeles encargados de la interrogación de la tumba. Ambos golpean al descreído con una maza de hierro. Fue dicho que si una montaña fuese golpeada con esta maza, la montaña se hubiera derrumbado. Le golpean una vez y el descreído grita de modo que todos los que están a su alrededor lo pueden oír, salvo los jinn y los humanos. También entre los distintos castigos de la tumba se encuentra la tortura de los serpientes, los escorpiones, los bichos de la tierra, cuales comen del cuerpo de la persona castigada. Abu Daud relata en su Sunan, según el Bara ibn Azib radiyallahu anhu, dijo lo que significa: salimos con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam a un funeral de un hombre de los Ansar hasta llegar a su tumba. Se sentó el mensajero de Allah y nos sentamos a su alrededor. El profeta Muhammad tenía un bastón en la mano. Fue cuando levantó su cabeza y dijo: Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Lo dijo 2 o 3 veces, lo que significa pedir protección a Allah contra el castigo de la tumba, pedir protección en contra del castigo de la tumba. Y en el Sahih de Muslim, según Abu Huraira radiyallahu anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: A'udhu billahi min azabillah, a'udhu billahi min azabil qabr, a'udhu billahi min fitnatil masih ad-dajjal, a'udhu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Lo que significa buscar protección contra el castigo de Dios, buscar protección contra el castigo de la tumba, buscar protección contra la fitna del Masih al-Dajjal, buscar protección contra la fitna de la vida y de la muerte. Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabri wa azabil nar, wa min fitnatil Masih al-Dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam.